programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Es una alegría volvernos a encontrar en su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Les invito a unirnos en un momento de oración. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora que hemos terminado de hablar del encuentro de Jesús con Marta de Betania, entra en escena en el capítulo 12 como personaje principal su hermana, María de Betania. Es muy común hablar de estas mujeres sin separarlas, a veces para contraponer sus acciones, y se usa como fundamento del predominio de la vida contemplativa que representa a María sobre la vida activa que representa a Marta. Pero otras veces la imagen de estas dos mujeres se usa de una manera reconciliadora como complementarias entre el servicio por un lado de Marta y la espiritualidad y aprendizaje a los pies de Jesús que es representado una vez más en María, considerando ambas de igual importancia para el servicio en el reino de Dios. En esta ocasión, yo he tenido la intención de darle a cada una su lugar y espacio, su importancia y su impacto, en nuestro entendimiento de que cada persona para Jesús es única, diferente y por ende nos aporta grandes enseñanzas. Escuchemos el relato del capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Hasta aquí la lectura. Como ya hemos hablado en nuestros capítulos anteriores, María junto con su hermana Marta cuidaban de su hermano Lázaro, representando a todos los seguidores de Jesús que a finales del siglo I sufrían por la persecución del Imperio Romano, por las autoridades judías y el rechazo de otros grupos. Pero también está el otro lado de la moneda. Recibir a Jesús y a sus seguidores, discípulas y discípulos, nos recuerda que la misión de la iglesia está vinculada a las casas, las llamadas iglesias domésticas, donde se da la bienvenida al mensaje de Jesús y se pone en práctica dicho mensaje. Ahora bien, desde la fuente del Jesús cronológico narrativo, tenemos una escena muy familiar, una invitación a la casa de esta familia de Betania. Ahí encontramos una vez más a Marta, sirviendo a Jesús con esa fuerza de ser una discípula amada.
Se ha preparado una cena, celebrando la alegría de que Lázaro, al que Jesús había resucitado, estaba en casa. Podemos entender la alegría, el gozo y el sentido de fiesta y de gratitud para Jesús. Hay música, cantos, comida, amigos, y en este ambiente de festejo, la narración se irrumpe por María, que rompe un valioso perfume, se postra, lo derrama y unge los pies de Jesús. No obstante, desde el otro afluente, desde el Jesús anacrónico enunciativo, Marta y María son dos mujeres que representan dos hermanas, servidoras y encargadas principales de una iglesia doméstica, que sirven a Jesús, sirviendo a los cristianos y a los necesitados de su época. Este servicio es impactante, al grado que el redactor del Evangelio va a contraponer de manera clara el servicio de María, específicamente en este pasaje, con la de un varón del círculo de los 12 discípulos de Jesús, el de Judas Iscariote. ¿Cómo lo hace el narrador? Aquí quiero invitarles a que usen sus 5 sentidos para recrear el texto y entender la carga simbólica y los recursos narrativos que el autor del Evangelio está usando. Imaginemos el momento. Estamos en la escena de una fiesta, una cena ofrecida a Jesús. La familia y amigos celebran que Lázaro está en casa. El que estaba muerto ahora está vivo por la obra de Jesús. Y ahí el narrador, que ya nos ha interrumpido bellamente con la presencia de María, derramando el perfume y ungiendo a Jesús, con el aroma delicado del aceite perfumado llenando la casa, la narración así nos lleva a un momento de intimidad, de gratitud y adoración. Pero, de manera brutal, una vez más se irrumpe la narración con un acto que se lee y se siente grotesco y chocante. Escuchemos. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrás entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hasta aquí la lectura. Uno esperaría que ante el gesto de amor y de servicio de María, lo primero que escucháramos es un gracias. Gracias a Dios, bendigamos a Dios. Esto es una alegría para todos en este lugar. Pero no, lo que hay en la narración es un reproche a este gesto de amor. Y creo que muchos se podrán identificar con lo que María de Betania está haciendo, que ante el servicio como respuesta al amor de Jesús que muchos ofrecen, otros tanto lo critican y lo consideran un desperdicio. Ahora bien, no perdamos de vista que ambos, María de Betania y Judas Iscariote, sirven a Jesús. Tanto una como el otro son sus discípulos, están en la misma reunión, han contemplado el milagro, comparten la mesa, están celebrando, pero el redactor del Evangelio nos marca que ante el servicio que ofrece Judas, también hay otro servicio, el que nos enseña María de Betania. Al igual que la palabra amor, que se enriquece con las diferentes palabras en griego que se usan en el Nuevo Testamento, con la palabra servicio pasa lo mismo. Y aquí debemos reflexionar en este verbo, en esta palabra, servir. Básicamente en el Nuevo Testamento hay 3 vocablos para hablar del servicio: doulos, diaconía y liturgía. Expliquemos. Doulos equivale al servicio pero en condición de esclavos, alguien que pertenece a otros sin derecho. Su servicio es obligado por su condición de esclavo. También y con mayor fuerza se dice que el servidor esclavo es servidor del pecado. Jesús en Juan 8:34 dice: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado.
Esta interpretación de doulos como esclavo del pecado es la connotación simbólica que se le asigna en el Evangelio. La condición de esclavo corresponde a la opción por la injusticia, por la práctica del pecado. Son para Juan los de abajo, los que se colocan en las zonas de las tinieblas, zonas donde no se conoce a Dios y por tanto no se conoce ni valora la vida. La segunda palabra es liturgia. Es una palabra poco usada en el Nuevo Testamento y se relaciona con el obrar de los discípulos. Dicho vocablo tiene un doble trasfondo. Por un lado, describe un servicio voluntario y por otro se describía también el servicio que se impone a los ciudadanos por el Estado. Pero en el desarrollo de esta palabra, liturgia, en el Nuevo Testamento, desde la concepción cristiana, encontramos tres categorías. Número 1, el servicio que una persona da a otra. Número 2, el servicio religioso realizado con un ministerio en concreto. Y número 3, hace alusión a la persona que fungía como ministro principal, sobre todo en las comunidades paulinas, pero que su función se enfocaba a un servicio público como el ministerio de anunciar el evangelio entre los gentiles. Por lo tanto, la transformación del vocablo se fue generalizando tanto que se usaba para referirse a todo tipo de obra que se hacía para el pueblo en nombre de Dios. Así, la tarea más simple y más común es gloriosa porque se hace para Dios con amor. La tercera palabra es diaconía. Es el vocablo que más se usa en el Evangelio según San Juan, especialmente para referirse al que atendía y preparaba la mesa. A su vez, elaboraba, suministraba y ofrecía los alimentos. Es el que se usa específicamente cuando se habla de Marta. También se refiere al ayudante o colaborador en general. Indica el servicio prestado siguiendo instrucciones de otros o en unión con él. No por subordinación como lo es doulos, sino por amor a él, por su común unión. De hecho, es el equivalente al actuar conforme al discipulado joánico, el que está en luz, el que ama la vida, el que lleva esa vida. Así pues, el verbo servir se encuentra en el Evangelio de Juan, inseparable del símbolo teológico del discípulo o discípula amada. Servir halla sus verdaderas dimensiones en la perspectiva de ser discípulo. Servir equivale a seguir, a cumplir sus mandamientos, a obrar como Jesús lo hizo, a dar y llevar fruto. El discípulo y la discípula de Jesús trabajan para Dios en la medida en que sirven a su prójimo. Su ofrenda de gratitud a su Señor es darse a lo demás como su Señor mismo lo hizo. Es encarnar el amor ágape, no solo con palabras, sino también con gestos y acciones. Servir al necesitado, optar por la vida, dar de comer, hablar de las bendiciones de estar en el reino. Es decir, el que sigue a Jesús debe llevar en este servicio el amor de Cristo, avanzar en el reino y por el reino. En su carácter implícito de liturgia, responde a un llamado de Dios a la solidaridad, a la comunidad, de servir a Jesús, Señor y Dios, sirviendo al prójimo, contagiados por ese amor ágape. Vamos pues ahora a nuestra pausa musical. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser. Estamos de regreso y después de analizar las tres diferentes palabras que se usan para servicio, doulos, liturgia y diaconía, podemos reflexionar entonces cuál es el servicio de María de Betania y cuál es el de Judas Iscariote. Así tenemos pues que María de Betania sirve a Jesús con funciones de liturgia y diaconía. Se acerca, se coloca a sus pies, signo de aprendizaje, derrama en Jesús un óleo valioso. Ella se sabe amada por Jesús y responde a ese amor con su servicio.
Mientras que Judas sigue en su servicio de doulos, de esclavo, sigue de pie, juzga a María, justifica su acción usando a los pobres solo como fachada y no como opción por las y los que sufren. Se nos dice incluso que siendo tesorero era ladrón, tomaba dinero para sí, violando la confianza que se le tenía como encargado de los recursos del grupo, y se nos recuerda que sería él el que entregaría a Jesús, y sí, lo traiciona por dinero. Por eso Jesús le dice, déjala. Ella ha hecho una buena obra conmigo, ha servido movida por el amor y no por la ambición o la obligación. Y declara una vez más, a los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero no para justificar la pobreza como muchas veces se explica, sino reconociendo que siempre hay oportunidades de servir a los más vulnerables. Y aquí es donde tú y yo debemos identificarnos y contestar sinceramente, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? ¿De qué lado vives tu servicio a Dios? ¿Vives como María de Betania o como Judas Iscariote? ¿Sirves por amor o por obligación? ¿Sirves con sentido de liturgia y diaconía o sirves como doulos, esclavo? ¿El servicio que ofreces a Jesús responde al amor que Él te ha dado o es un amor y un servicio solo por interés? El narrador del Evangelio nos da un dato fabuloso que debe ser el resultado de nuestro servicio. Y la casa se llenó del aroma del perfume. Así el servicio movido por el amor es un olor grato para Dios y para su pueblo. Ya hemos comparado el servicio de María de Betania. Ahora hablemos sobre el significado impactante de este servicio. Ella unge a Jesús. En el texto bíblico, la unción tiene una gran carga simbólica y una práctica muy extensa. El gesto de ungir está presente en muchas culturas y ritos religiosos de los pueblos orientales. Por ejemplo, los egipcios embalsamaban a sus muertos. Para ungir a algo o a alguien en los escritos de la Biblia, se utilizaba antiguamente aceites en los que se había macerado especies, flores o hierbas, según el uso que se le fuera a dar, y se aplicaba a personas o a objetos. Y así podemos distinguir tres usos principales de la unción ordinaria, la unción medicinal y la unción sagrada. Número 1. La unción ordinaria. Formaba casi parte imprescindible del aseo personal cotidiano y del cuidado del cabello, de la cosmética. Se acostumbraba a ungir a los visitantes o huéspedes como símbolo de honor. La unción, en este sentido, también incluía objetos. Por ejemplo, se les ponía aceite a los escudos o cosas de cuero para que no se quebraran por el cálido y seco clima de donde vivían. La unción medicinal era ungir de manera especial a los enfermos, a los heridos, aplicando aceites, y también en los entierros a los que estaban ya muertos. Y por último, se nos recuerda en Santiago 4, 14, 15, que si alguno está enfermo, que se llame a los ancianos, que se ore y que se le unja con aceite. La tercera es una unción sagrada. La unción sagrada tenía como propósito dedicar a una persona o un objeto a Dios. Constituye un tipo de consagración o investidura que se empleaba con los sacerdotes y reyes. Se ungía entonces así a los reyes de Israel, al que se le daba el título de ungido del Señor, a los profetas como cuando Elías unge a Eliseo y al sumo sacerdote. Como hombres puestos apartes y consagrados destinados al servicio de Dios. Se les ungía con aceite, lo cual es signo de alegría, de riqueza y de libertad. Lo interesante de esta unción para nuestra reflexión es que esta unción sagrada la realizaba siempre un varón, sea un profeta, como lo fue Samuel ungiendo primero al rey Saúl y luego a David, o por los sacerdotes del templo cuando se ungía al sumo sacerdote. Entonces, debemos de reconocer cuál es el tipo de unción que realiza María de Betania y aún qué implicaciones tiene esta. Si describimos la unción desde el Jesús cronológico narrativo, es decir, siguiendo la secuencia del texto bíblico, puede hablarse solo de una unción ordinaria, es decir, María unge a Jesús para darle la bienvenida, pero la coloca en un acto solamente servil. Pero ya hemos observado que María no hace un servicio de doulos, sino de diaconía y liturgia. Otra forma es pensar
que la unción que hace es medicinal, reforzando que se debe a que Jesús dice que le está preparando para su muerte. Pero Jesús no está enfermo ni está muerto. De hecho, cuando las mujeres van a la tumba, más adelante en la narración, aunque llevan los aceites para ungir a Jesús, no lo logran. Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo. El otro afluente, el de Jesús anacrónico enunciativo, es decir, el Jesús pospascual, que van anunciando sus discípulas y discípulos, pues recordemos que este hecho se escribe por lo menos 60 años después de la resurrección de Jesús. Entonces encontramos que el tipo de unción que realiza María de Betania en su encuentro con Jesús es una unción sacramental. Y con ello el redactor y la práctica de la comunidad juánica rompe estructuras, pues recordemos que quienes realizaban la unción de consagración eran profetas o sacerdotes, y con estas acciones que se ponen ahora en las manos de una mujer, María queda libre para realizar un gesto profético de amor y servicio, ungiendo a Jesús. María de Betania, como líder de una iglesia doméstica, realiza funciones entonces de profeta y sacerdote. Ella unge a Jesús como rey Mesías. Por eso el redactor coloca este pasaje de la unción de Jesús como rey antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Pero también lo unge como sumo sacerdote, que se compadece de nosotros e intercede por su pueblo. Ella unge a Jesús para que cumpla su tarea, preparándole así para la muerte pascual y la resurrección, como lo expresa la teóloga Marcela Navarro en su libro Ungido para la vida. Entonces, no es un signo de muerte, es un signo de alegría, de gozo y de fiesta. Jesús, enviado del Padre, abre nuevos caminos para amar y servir a Dios y a su pueblo y a su gente. María, en sus funciones de profeta y sacerdote, marca en la unción de Jesús este gesto de amor y servicio. Es celebración de la Pascua, signo de vida y no de muerte. Una vez más, Lázaro aparece en la escena, sin decir nada, pero está a la mesa con Jesús, signo de comunión de amor. Pero sigue amenazado de muerte una vez más. Lázaro representa lo que vivían las y los cristianos de su época. Estaba en comunión con Cristo resucitado, celebraba su mensaje, celebraba la vida, pero era perseguido por su fe. Sufrían y a muchos los llevaban a la muerte. Pero aún ante esta brutal realidad, lejos de aminorar su fe y mensaje, la unción de María nos recuerda que este acto no era el fin de su servicio a Dios, y que así como la semilla que cae y muere en tierra y da vida y mucho fruto, así ellos y ellas van dando vida por amor a Dios. Como símil de este ejemplo, tomemos el signo de nuestro pasaje. Los que por amor a Jesús le sirven y van dando su vida. Son como ese frasco que tomó María de Betania en sus manos, de valioso perfume, que se rompe y se derrama, que se ofrenda a Dios, que se pone a los pies de Jesús y que con ello se llena todo de un olor fragante. Toda la casa, dice el texto, se llenó. Así las y los que sirven a Dios por amor lo llenan todo, y aún ante las críticas, las amenazas de los que sirven por obligación e interés, no pueden evitar oler este perfume derramado que se ofrece a Jesús por amor, que se ofrece a los más vulnerables en respuesta a este amor, y que sube como olor fragante delante de Dios como ofrenda digna de este amor que Él nos ha dado. Ahora te dejo con una pregunta. ¿Tu servicio a Dios es olor fragante delante de Él? Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti. Dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad. Que seamos totalmente tuyos y tuyas, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses en tu servicio según tu voluntad y siempre para tu gloria.
para el bienestar de tu pueblo y por amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.